Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy la doctora María Raquel Gómez de Nieto Moreno. Estamos aquí en un nuevo programa de la Familia del Derecho. Bueno, desde ya, como siempre, agradeciendo todos los mensajes que tuvimos a lo largo de la semana. Bueno, algunos de ellos pudimos contestar, sobre todo, bueno, aquellas personas que por cuestiones de imposibilidad de poder acercarse al estudio, bueno, frente a esa cuestión los hemos atendido personalmente o por lo menos telefónicamente como para poder evacuar todas aquellas dudas y las consultas que tuvieran respecto del caso en particular que nos estaban comentando. Eso por un lado. Por otro lado, queremos comentarles que hemos modificado el horario de atención del estudio. Ahora vamos a atender un horario de invierno, por lo menos hasta nuevo aviso, va a ser de lunes a viernes, de 18:30 hasta 20:30 horas. En el caso, bueno, a aquellas personas les pedimos que únicamente que vengan de alguna forma dentro del horario comprendido de lo cual les estamos manifestando, que es hasta las 20:30, ya que, bueno, posterior a ese horario ya no vamos a poder atenderlos en principio, salvo que obviamente nos avisen que están llegando, pero bueno, en principio va a ser de 18:30 a 20:30 horas. Recuerden que estamos en Avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides. Estamos a 3 cuadras de la estación de Benavides y a media cuadra de la plaza central de Benavides. Así estamos, como le decimos, de lunes a viernes, de 18:30 a 20:30. Como también les recordamos, y de alguna manera en otros programas también lo hemos dicho, nosotros no cobramos la consulta, lo único que pedimos es un alimento no perecedero, que en este caso vamos a ser muy puntuales en el pedido, ya que estamos haciendo una colecta o de alguna manera estamos buscando la forma de bendecir al pueblo santiagueño. Vamos a llevar bendición ya en los próximos semanas, vamos a tratar de hacerles alcanzar aquella ayuda, así que lo que pedimos en la medida de lo posible, que se pueda colaborar con alimentos no perecederos, sobre todo si se puede con leche en polvo, que es justamente destinada para los niños santiagueños de aquel lugar, que de alguna manera tratamos de cumplir el propósito del Señor también allí en la provincia de Santiago del Estero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Rodolfo Nieto Moreno. Estamos acá en un nuevo programa de la Familia del Derecho, ya después de la feria judicial. Bueno, hoy tenemos algunos temas que trajimos unos fallos interesantes, uno respecto de la Ley de Defensa Consumidor, por un tema de celulares, otra vez con compañías celulares, hemos traído varios casos de estos. En este caso también se multó la compañía y es interesante para que ustedes sepan las herramientas con las que cuentan para poder reclamar en caso de que compren un aparato defectuoso, en caso de que tengan un servicio defectuoso. Ustedes tienen la posibilidad de reclamar, la Ley de Defensa Consumidor los habilita. También trajimos un fallo respecto de locación, contrato de locación, y bueno, también es interesante. Antes de entrar en los temas del día de hoy, quería destacar que hace una mención al tema de nieto de la abuela de Plaza de Mayo, de la señora Carlotto, y realmente un premio a la perseverancia, ¿no? O sea, si bien nosotros no coincidimos ideológicamente, destacamos el tema de la perseverancia y destacamos que sirve tanto la perseverancia como la fe que ha tenido esta mujer. Cualquier persona después de 35 o 36 años desiste. Mucha gente desiste con mucho menos tiempo. Ella no bajó los brazos, no desistió. Esto se puede aplicar a un sueño, esto se puede aplicar a un anhelo, se puede aplicar a las promesas del Señor. O sea, uno tiene que tomar como ejemplo esto, porque realmente esta mujer no bajó los brazos, mientras otros le decían que a lo mejor podía estar muerto, podía estar en otro lado, podía no encontrarlo nunca. Ella siempre creyó en que iba a reencontrarse con su nieto y que le iba a dar un abrazo a su nieto, y ella proclamó que no iba a morir sin darle un abrazo a su nieto, y realmente el Señor le cumplió el deseo. Entonces yo creo que esto es aplicable perfectamente a lo que nosotros siempre decimos, de que los tiempos no nos maneja uno. Lo importante para uno es no bajar los brazos, y es muy importante este mensaje para la sociedad. O sea, tomemos esto como un premio a la perseverancia. Yo creo que esta mujer lo más importante que tuvo es perseverancia, fe, y lo más lindo de todo esto es ver también que este chico ha sido criado con amor y que no tiene resentimiento, y que lo ha tomado con naturalidad. Tuvo 35 años con otra identidad y lo ha tomado con naturalidad, y realmente es loable como están manejando el tema. Y así que desde acá nuestras felicitaciones a la señora Carlotto, y realmente tomen el ejemplo de perseverancia. Y cuando usted está esperando un sueño
o considera que ya se le pasó el tiempo o que hay cosas que usted anhelaba y que las tiene postergadas, bueno, vea que no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, pero si ustedes ven que esta persona esperó 35 años y logró su objetivo, bueno, pensemos que muchos de nosotros a veces por mucho menos desistimos en nuestros propósitos, en nuestros proyectos. Bueno, tomamos como ejemplo esto y tratemos de ponerlo en la práctica, ¿no? Muy bien. Desde aquí también mi saludo para la señora de Carlotto, como para poder también comenzar este programa y de alguna manera decir, como decía mi esposo en estos momentos, esa perseverancia que ella tuvo y de alguna manera ese triunfo, a esa lucha y ese logro que ella finalmente vio y que de alguna forma desde aquí, desde ya celebramos como una gran victoria también, en virtud también de su gran lucha. Bueno, comenzando entonces con el tema del día de hoy, sobre todo respecto de materia de locación, yo voy a hablar básicamente y muy someramente respecto de en materia de desalojo, sobre todo para tener en cuenta que quienes pueden iniciar una acción de desalojo. Aquí el fallo que yo les voy a comentar justamente fue un fallo de una persona que era locadora, como aquella persona que celebra un contrato de alquiler. Hay que tener en cuenta que a veces el que hace el contrato de alquiler muchas veces no es el propietario del inmueble. Por eso hay que tener en cuenta de que ese contrato también es válido. No es que únicamente lo pueda hacer, a veces lo puede hacer el hijo de una señora que a su vez es el titular y que de alguna manera por ahí está discapacitada y no puede suscribir el mismo contrato de locación. Lo que es importante es que esa persona cuando lo hace en carácter de locador y no en carácter de propietario. Porque sobre todo el carácter de propietario hablamos de un derecho real de dominio que solamente lo tienen aquellas personas que adquieren y compran por venta, por compraventa, por donación, la titularidad de ese bien inmueble del cual. Y tiene la escritura pública suscripta ante escribano público y de alguna manera es la única condición que se da para tener el carácter de titularidad. Por un lado. Por otro lado, la persona entonces del locador, para que esto quede bien claro, puede ser o no propietario del inmueble que se da en locación. En este fallo en concreto, cuando el locador inicia la acción de desalojo contra el locatario, en este caso fue por vencimiento del contrato, el locatario automáticamente en el mecanismo de defensa, obviamente en la contestación de demanda, lo que opone es una excepción, la excepción de falta de legitimación para obrar. Esta legitimación o esa excepción, primero que la palabra excepción, visto como yo lo estoy explicando, es un mecanismo de defensa. Es una defensa que se opone al momento de haberse iniciado esa acción de desalojo por entender ese demandado que quien estaba iniciando la acción, en este caso el actor, no tenía legitimación, es decir, no estaba avalado, no tenía el derecho para iniciar esta acción de desalojo en virtud de que no resultaba ser el titular de dominio. ¿Qué es lo que dijo la Cámara? Porque en principio se entiende que de alguna manera esta apelación, o mejor dicho, al haberse hecho lugar a esta excepción, la otra parte, en este caso el actor, apela a esa resolución y entiende la Cámara Nacional en lo civil, en este aspecto, sobre todo hablamos de la sala M, los magistrados en esta sala entendieron que cuando se habla en materia de desalojo, lo que se discute es una cuestión de derecho personal, no así de derecho real de dominio, que para eso se tendrá otro tipo de acciones posesorias u otros mecanismos de defensa para procurar, como por ejemplo es la reivindicación, que es una acción reivindicatoria, es una acción judicial donde quien la puede interponer única y exclusivamente es el titular registral, es decir, el titular de dominio de esa propiedad. Entonces, cuando uno tiene una acción, como puede ser la acción de usurpación o la acción en este caso del desalojo, y es propiamente el propietario como en carácter de locador, el que ahí se debería iniciar una acción debería ser o bien la acción de desalojo, donde no se va a cuestionar si el que inicia el juicio es o no el titular. En este caso, porque la Cámara entiende que lo que hace en la materia de desalojo es una discusión de derecho personal, sobre todo porque vamos a ver si el locatario tiene derecho a seguir ocupando la propiedad, si el contrato había vencido, que en este aspecto, en esta sentencia, sobre todo lo que se plasmó y lo que se pudo probar, sobre todo es el vencimiento contractual y por otro lado también que si bien no era de importancia, porque lo que ellos decían es que en este momento no había aprobado el actor la titularidad del dominio, lo que dijo entonces la Cámara es que para la acción de desalojo no es necesario que el que vaya a iniciar esta acción de desalojo sea el verdadero titular registral. Por eso, cuando usted va a iniciar una acción de desalojo y tal vez usted no tiene o compró por boleto
y de golpe tuvo la posibilidad de poder alquilar esa propiedad porque no la va a ocupar, perfectamente usted, no por el hecho de no ser titular, no podrá desalojarlo. Todo lo contrario, la ley lo avala y lo ampara en que el derecho, lo que se va a discutir, no va a ser la titularidad suya como locador ni como propietario, sino simplemente si el contrato en este aspecto de locación está vencido o no, y si a su vez el locatario tiene derecho a seguir ocupando la propiedad. Si no, en este caso, el desalojo será obviamente procedente, como corresponde en este aspecto. Sobre todo quiero aclarar antes de pasar al otro tema, si usted está atravesando por una cuestión de desalojo, o tal vez esté obviamente ante un juicio de desalojo y a veces... O recibió la cédula. Exactamente, o recibió la cédula, no se quede pensando en que, bueno, esta notificación no significa nada, porque hemos tenido muchos casos en el estudio donde la gente a veces dice, bueno, me llegó esta demanda, no utilizan obviamente ese término. Te dicen, no la firmé, o te dicen, no, me llegó la cédula esta, pero me dejaban por abajo de la puerta, pero yo no la firmé, así que yo no estoy notificado. Exacto. No es así. Lo que tienen que saber es que ante la acción de desalojo, o sobre todo porque lo que la gente entiende es que cuando le llega y dice tribunales y llega una persona de civil, porque a veces dicen, bueno, dicen un oficial, no vino un policía. Obviamente que no va a ir un policía, va a ir un oficial notificador o un oficial de justicia según la medida que tengan ellos que realizar, ya sea notificar o diligenciar. Lo que es importante es cuando se notifica esto, tienen un plazo, en el caso de desalojo de 10 días en provincia, y ojo, tengan en cuenta que en capital, si le van a otorgar a esa acción la característica de un juicio sumarísimo, tengan en cuenta, bueno, esto tiene que ver solamente con un término jurídico y de un proceso judicial, el plazo para contestar la demanda es de 5 días y no 10, como ocurre acá en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si a usted le llegó alguna demanda en algún momento y de alguna forma todavía está en el plazo de los 10 días, no se quede. Nuestro estudio desde ya está a su entera disposición, como ya hemos establecido. Recuerden, desde ya también aprovecho de recordarles el horario, que va a ser de 18:30 a 20:30 horas, como aparece allí en pantalla, de lunes a viernes. Venga, asesórese, sepa que, bueno, en este aspecto el asesoramiento lo va a ayudar, lo va a encaminar y lo vamos a orientar. En el caso ya sea que quede, como siempre, yo soy muy repetitiva en el estudio cuando le digo al cliente, bueno, más allá que lo hagan con nosotros como estudio, que desde ya van a ser muy bien recibidos y sus trámites de alguna manera también los vamos a tratar de encaminar, fuera de eso siempre tienen que concurrir a un abogado. No importa que no sea hoy el estudio jurídico de JC, lo que sí tienen que saber es que tienen que estar asesorados por un letrado donde de alguna manera pueda velar y abogar por los derechos en este aspecto. Y recuerden, si les ha llegado algún tipo de demanda, no se queden tranquilos como que nada pasa. Piensen que todo lo que de alguna manera se puede defender, que se puede presentar por escrito, es lo que va a ayudar a su situación jurídica. Bueno, otro tema que tenemos para tratar en el día de hoy es la multa y el daño punitivo contra una empresa de telefonía celular móvil, ¿no? Antes de comenzar con este tema, yo también quería agregar respecto al tema de las demandas de desalojo. No se dejen estar tampoco cuando tienen un terreno tomado o una casa tomada y dice, bueno, y yo ya está, hace 4 o 5 años está ocupado el terreno. No se dejen estar. Ustedes les costó mucho conseguir esa propiedad, conseguir ese terreno, conseguir esa casa. No la dejen pasar. No dejen que la persona que está ocupando después inicie una prescripción adquisitiva. Peleen por sus derechos, recuperen lo que el diablo les arrebató. Si usted tiene la propiedad en regla con el boleto de compraventa, por ejemplo, o la libreta de, como entregaban antes, la libreta de los terrenos, la libreta de pago de terreno, tiene los impuestos, no deje pasar la oportunidad, venga a charlar, podemos recuperar su propiedad, porque realmente nosotros hemos visto muchos casos donde gente por una cuestión de desidia, por negligencia, o porque ya dice no me voy a meter en un trámite judicial, pierden un terreno que hoy por hoy son muy costosos, entonces traten de recuperar lo que tanto esfuerzo les costó conseguir. Sí, yo solamente quería agregar esto, sobre todo aquellas personas que a lo mejor vendieron sus propiedades y se encuentran con que a veces les pagan la primera cuota, unida obviamente al tema del inmueble, porque sí, desde ahí no se puede encuadrar esa cuestión como un desalojo, porque usted cuando ya vende una propiedad no va a ser la acción de desalojo lo que va a permitirle reintegrarse a usted la propiedad, sino otro tipo de acciones. Pero lo que quiero es apuntar concretamente es esto.
Si usted vende una propiedad y no le abonan, tampoco se quede pensando en, bueno, voy a charlar, voy a hablar. Obviamente siempre está la forma conciliatoria de presentarse y poder dialogar y poder llegar a un punto de acuerdo con la otra parte para que ese cumplimiento finalmente se pueda lograr. Pero si ese cumplimiento y esa exigencia no se cumple, piensen que deberán concurrir a un estudio jurídico o a un abogado para poder asesorarse y de alguna manera también poder reclamar. Cuenten con que de alguna manera o bien pueden reclamar el cumplimiento de ese contrato, es decir, que le paguen la totalidad del precio que han convenido, o bien le restablezcan la propiedad. En este caso lo que se restablece no es la titularidad, sino la posesión, y más cuando a veces hay muchos contratos o muchos boletos de compra y venta, que en realidad es un contrato privado entre partes, donde ambas partes se comprometen a entregar un precio en dinero, la otra parte lo que hace es entrega la posesión. A veces está bien, no se escritura, pero sí lo que hace es que ya detenta el comprador en su mano esa posesión de esa propiedad que el vendedor entrega al momento de cumplirse o de pactarse o de pagarse el anticipo. Muchas ventas se realizan así, se paga un anticipo y el resto se financia en cuotas. Entonces, frente al pago del anticipo, lo que logra es que ya se entrega la posesión. Entonces, lo que hay que hacer es o recuperar la posesión, porque la titularidad usted lo tiene hasta que tanto no se haga la escritura traslativa de dominio, o bien exigir el cumplimiento total de ese acuerdo. Lo que estamos hablando es lo que jurídicamente se llama como pacto comisorio. Es la resolución del boleto de compra y venta. Exactamente, pedir desde ya la resolución del boleto de compra y venta. Para todas estas cuestiones, obviamente, en materia de inmuebles, bueno, desde ya tiene Estudio Jurídico Cristiano y JC Abogados que lo puede asesorar. Recuerden, como ya decimos, entonces el horario de atención nuevo es de lunes a viernes de 18:30 a 20:30, perdón. Y estamos en Avenida Alvear 358, primer piso, Benavides. Vamos entonces ahora sí a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia del Derecho. Necesitamos urgentemente bajar los impuestos a los salarios y a las pymes. Si no se actualizan los mínimos no imponibles, las escalas y las deducciones, cientos de miles de trabajadores volverán este año a pagar impuesto a las ganancias. Por eso, proponemos la actualización del mínimo no imponible, escalas y deducciones en un 28,4% para este año, y que sea automática y por ley. Así, el nuevo mínimo pasará a ser 19.590 pesos brutos y ya no 15.000 como lo es hoy. El trabajador no debe dejar en la AFIP lo que va a lograr en las negociaciones paritarias. Existen suficientes recursos para bajar los impuestos. La prioridad del Estado debe estar en los trabajadores, en los jubilados y en las pymes. También proponemos que los alquileres de vivienda única se puedan descontar de la ganancia neta de trabajadores, jubilados y autónomos para el cálculo del impuesto a las ganancias. Es preciso mejorar las condiciones para que regrese la inversión en las pymes y los comercios. Por eso, insistimos en nuestro proyecto de desgravar totalmente el pago de ganancias a la reinversión de utilidades durante 3 años. Además, para darle un sentido más progresivo a un sistema impositivo que cada vez castiga a más argentinos, proponemos duplicar el piso para el pago de impuesto a los bienes personales a 600.000 pesos. Todas estas medidas harán que los trabajadores, los jubilados, los pequeños y medianos empresarios y los comerciantes puedan defender mejor sus ingresos ante el ataque de una inflación crónica que el gobierno no acierta en controlar. Yo conocí a una señora en el tren, me ofreció trabajo. Yo tenía a mi nena enferma. Me dijo que era de mesera y que pagaba bien. El trabajo que me ofrecieron era para otra provincia. Ella me pagó el pasaje en el micro. Me esperaron 2 personas y nos llevaron hacia el bar en auto. Estaba más o menos cerca porque era casi todo campo. La señora me encerró en una pieza. Me obligaban a estar con hombres que yo no quería. Fueron horribles, pero bueno. Esa chica fue y me vendió como si fuera cualquier cosa. Ellos me compraron y yo les tenía que devolver la plata que le dieron a la chica que se fue. Tenía miedo porque me amenazaban con mi familia, que se habían quedado con mi documento. Si no fuera también por ese allanamiento, no sé qué hubiera pasado conmigo. Después pude volver a mi casa. Yo ni sabía lo que era trata de personas. También habló para que otra chica no caiga en lo mismo que caí yo.
Bueno, continuamos con el programa de la Familia del Derecho. Como les comenté, teníamos un fallo respecto de que por no cambiar un equipo defectuoso se multó a una empresa de telefonía móvil que infringió las leyes de protección al consumidor. Como venimos diciendo desde este programa muchas veces, la ley 24.240 protege los derechos de los consumidores y trata de ponerlos en pie de igualdad. Siempre la parte débil es el consumidor y la parte poderosa siempre son los vendedores, ¿no? O los que tienen las empresas de servicios. Y la realidad es que esa desigualdad que había traía muchas injusticias y muchas veces la gente, por no recurrir judicialmente, ya que no había juicios de menor cuantía, decía, bueno, está bien, se rompió, listo, no hay problema, y se quedaban sin reclamar sus derechos. Esta ley hoy nos permite a nosotros reclamar lo que nos corresponde y a su vez el Estado lo sanciona. En este caso, dice, corresponde confirmar la multa de 30.000 pesos establecida por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor a una empresa de telefonía móvil por infracción al artículo 19, que es prestación de servicios de la ley 24.240, y asimismo confirmar la multa de 10.000 pesos por aplicación del artículo 7, inciso D, de la ley, debiendo resarcirse conforme al artículo 40 de la ley 24.240 al denunciante en concepto de daño directo o daño punitivo, que es eso que está establecido en la nueva ley de 24.240, que es la ley de defensa del consumidor. Estableció el tema de la posibilidad de pedir el resarcimiento directo en la etapa administrativa, que eso es importante. Nosotros decimos, vayan a la OMIC, hagan el reclamo administrativo. Ustedes pueden en esa instancia hacer el reclamo administrativo y establecer el monto de reparación, con lo cual ustedes pueden, sin necesidad de recurrir judicialmente, pueden obtener una indemnización. Acá, en este caso que nos ocupa, lograron una multa de 10.000 pesos para el damnificado, de acuerdo al artículo 7, ¿no? y debiendo resarcirse conforme al artículo 40 de 24.240, al denunciante en concepto de daño directo, todo ello en virtud de la denuncia presentada por un particular contra la compañía que entregó una nota de cambio de un equipo defectuoso, pero no procedió a cambiar la terminal de consumidor, configurando con su conducta una infracción a la normativa. La 24.240, como dijimos, fue sancionada por el Congreso de la Nación con el fin de otorgar una mayor protección a la parte más débil en las relaciones comerciales, que son los consumidores. Cuando una disposición sancionatoria dictada por la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor brinda los argumentos que permitieron tener por acreditado un incumplimiento en los términos del artículo 19 de la 24.240, y siendo que la propia ley 24.240 establece en su artículo 3º, dispone que en materia de la relación de consumo rige el principio de interpretar de manera favorable al consumidor, corresponde afirmar que la empresa de telefonía móvil no ha logrado desvirtuar las probanzas en su contra en cuanto a la deficiencia en las respuestas brindadas al usuario, puesto que el deber de cumplir con lo convenido se asimila al deber de brindar información clara, veraz y al estar relacionado con la buena fe. Se proyecta también en un momento ulterior, en la etapa de ejecución del contrato, dice, en el voto de la doctora Mariana Díaz. Por último, dice, el artículo 40 bis de la ley 24.240 regula el daño directo provocado a los consumidores y su determinación, y de él se interpreta que dicho menoscabo consiste en la posibilidad de resarcir al consumidor damnificado en sede administrativa, como decíamos recién. El consumidor no accede ya a reclamar por la vía judicial, dada la complejidad de trámite ante el órgano jurisdiccional, especialmente en causas de menor cuantía. Y acá establece que determinar existencia de directo al usuario o consumidor y obligar al proveedor a resarcir al consumidor hasta un valor máximo de 5 canastas básicas totales para el hogar. Eso según sea lo publicado por el INDEC. Eso para que tengan en cuenta más o menos cuánto es el monto que se puede reclamar. Pero es un monto interesante. Acá le fijaron un monto de 10.000 pesos en concepto de reparación, y es algo muy común. Nos han venido muchas consultas respecto de gente que consume celulares, que compran celulares. Llega Día del Padre, Día del Niño, la gente va, compra un celular, hacen las promociones, y cuando van resulta que el celular no funciona. Nos ha pasado ahora en Santiago del Estero, una amiga nuestra compró un celular en la Santiago Capital, y resulta que el celular que le vendieron como nuevo era un celular usado y tenía hasta una grabación en el medio que verificaba que era justamente un celular usado por otras personas, y estaba en caja y todo como si fuese un celular nuevo, y se lo vendieron como nuevo y siendo usado. Y además había funciones que no
no las tenía, no funcionaba como corresponde. Hizo el reclamo como corresponde y está a la espera de que den o un aparato nuevo o el resarcimiento. Pero bueno, eso es lo que nosotros instamos desde acá. No se queden con la angustia de decir, bueno, me estafaron, me vendieron una licuadora que no funciona, compré la licuadora, a los 3 meses ya no puedo hacerla funcionar, o el horno microondas o lo que sea. Cualquier cosa ustedes compren, cualquier servicio también que contraten, contratan servicio de internet y el servicio de internet no funciona, ustedes tienen derecho a reclamar. Y si el servicio es deficiente y ustedes consideran que están siendo estafados, pueden hacer el reclamo ante Defensa del Consumidor y verificar que ustedes a lo mejor están pagando el servicio como corresponde y el servicio es deficiente, con lo cual tienen derecho a un resarcimiento. Así es. Bueno, recuerden también que frente a la Ley de Defensa del Consumidor, siempre lo que nosotros sugerimos es mandar una carta documento para que obviamente sentar las bases del reclamo, para que la otra empresa, en este aspecto la empresa de alguna forma provocante de toda esta cuestión, o provocadora mejor dicho de toda esta cuestión, sienta que la intimación se efectiviza y que por ende no solamente queda plasmado en una carta documento cuál fue la intimación que realiza la persona, en este caso el damnificado, con un plazo, como eso también lo hemos transmitido, por lo pronto yo lo transmití en materia laboral, que cuando uno también demanda, en este caso a la empresa, tiene que consignar una intimación, sobre todo el plazo, y así ves también el apercibimiento para que se sepa qué pasa en el caso de que esta empresa incumpla al requerimiento de la víctima supuestamente de este incumplimiento. Entonces, si usted está en una situación, ante todo primero hay que hacer valer la garantía. Sobre todo también tengan en cuenta que siempre la empresa hay un plazo cuando usted compra un producto, en el caso normalmente se estila de 5 días para la prueba, y si de alguna manera tiene algún defecto, bueno, tendrá que concurrir a la casa donde han comprado ese producto y en este aspecto ser cambiado. En el caso de que transcurra este plazo, bueno, se tendrá que hacer cargo la garantía y obviamente la cadena de responsabilidad solidaria desde la persona que en realidad se entiende desde el fabricante, tal vez por ahí no se estila, solamente se hace valer la garantía contra la empresa firmante o la firma del local donde se compró o asimismo también la misma marca de ese producto que se ha adquirido. Entonces, lo importante saber es que previamente a cualquier reclamo concurra a la casa donde tiene que efectuar el reclamo. Frente a la negativa de darle una solución satisfactoria, se envía una carta documento y frente a la negativa de ese requerimiento insatisfecho, automáticamente sí recurrir a la Ley de Defensa del Consumidor ante los OMIC, que son los organismos encargadas de defensa justamente del consumidor, que están establecidos en distintos puntos del país y que son aquellos que tienen que velar justamente por los derechos de los consumidores cuando compran un producto que resulta ser defectuoso o no es el que verdaderamente ustedes han adquirido. Acá en Tigre está en Talar, cerca del 197 y está a cargo del doctor Bianchi y le podemos asegurar que se han hecho muchas conciliaciones, se han llegado a muchos arreglos y realmente es un organismo que funciona realmente muy bien. Así que recomendamos que inicien los reclamos ante OMIC y cualquier consulta siempre previamente vayan con un abogado para que les redacte la carta de documento como corresponde y pueden recibir asesoramiento. Solamente este punto. Recuerden que para ir a OMIC directamente, sí, la carta de documento la tendrá que redactar el abogado, pero también porque OMIC se los va a decir, no es necesaria la representación jurídica allí, pero sí, en el caso que pueden ocurrir dos cosas, rápido. En primer término, si de hacerse el acuerdo y este acuerdo no se cumple, indefectiblemente tendrá que concurrir al abogado para que ese cumplimiento se haga efectivo, se homologue ese acuerdo y se exija el cumplimiento de ese convenio que se celebró. Ahora, si no se hace ningún acuerdo porque nadie se presentó por parte de la empresa requerida, también deberán concurrir con el abogado con posterioridad, hacerse ese supuesto, se hace un acuerdo o un acta donde de alguna manera no se levanta un acuerdo concreto en virtud de la incomparecencia de la otra parte y en base a eso también tendrá que concurrir entonces en este aspecto al abogado, ya sea por incumplimiento al haberse celebrado un acuerdo o frente a la no posibilidad de un acuerdo en virtud de la incomparecencia. En esos dos aspectos sí es necesaria la asistencia letrada, no así dentro de OMIC para formular el reclamo y el descargo pertinente al momento de usted efectuar su reclamo por digamos, ya sea el servicio o ya sea el producto que usted haya adquirido. Aunque lo mismo siempre es conveniente que consulte con un abogado
más que nada porque OMIC les entrega los formularios para que ustedes los completen, hagan el relato, todo, y para evitar equivocaciones, consulte por los dos un abogado. Es importante que, lo mismo en la redacción de las cartas de documento. Muchas veces uno dice, no, pero armo yo la carta de documento, le mando la carta de documento y le reclamo lo que sea. Miren, la carta de documento justamente es un documento y es la base del futuro reclamo. Si usted hace la carta de documento basándose en la ley de defensa del consumidor, va a tener más posibilidades de que el reclamo prospere. Si usted hace una carta de documento basado desde el enojo, desde la ira por el hecho de sentirse estafado, no va a hacerla con carácter jurídico y va a omitir a lo mejor algunos artículos que es importante ser mencionados en la carta de documento. Por ejemplo, el tema del daño punitivo. O sea, muchas veces a lo mejor uno en el momento de bronca lo que está pidiendo es que le devuelvan la plata. Es lo único que pide la gente al principio. Ni siquiera quiere un aparato, quiero que me devuelvan la plata. Y usted está perdiendo la posibilidad de intimarlos a la devolución del equipo o eventualmente el valor del equipo con más el daño punitivo correspondiente, que usted lo puede reclamar en virtud de que la ley lo habilita. Pero bueno, son cosas que nosotros como abogados sabemos y por eso lo interesante es que si tiene que mandar una carta de documento, siempre consulte con un letrado. Así es. Bueno, vamos a perdón. Sí. No, sí, antes de... rapidito, es un fallo que me gustó porque es un fallo nuevo, es un fallo de Rosario, ¿no? Entonces dice, insólito fallo, dice, la justicia obligó a dos padres separados a leer El Principito en tribunales para sus hijos. El fallo es así, dice, el juez Ricardo Duto observó ciertos obstáculos en la relación conflictiva entre los padres para el relacionamiento entre los distintos miembros de la familia. El niño de 6 años vive con la madre, mientras que un adolescente de 13 convive con el padre. Por tal motivo, el magistrado de familia ordenó en su sentencia que los padres busquen asistencia terapéutica y se reúnan en la sala de lectura de la sede de tribunales una vez por semana, bajo la supervisión de un asistente social. De esta manera, el juez rosarino indicó que la relación conflictiva entre los progenitores obstruye el contacto entre los hermanos. Los padres, separados tras la disolución del núcleo familiar, tendrán que concurrir a tribunales con sus hijos para leer 2 obras literarias y el texto de la Convención de los Derechos del Niño. El papá y la mamá de los menores pueden lograr mayor comprensión del significado y reconocimiento de sus hijos menores como personas y como exigencia mínima de entendimiento de la crianza, educación y orientación, sostuvo el juez tras su resolución. Los libros que deberán leer los padres son Ética para Amador y El Principito y la Convención de los Derechos del Niño desde el artículo 1 al 31. Una trabajadora social supervisará que los miembros de familia concurran a tribunales. El juez además indicó que es una obligación concurrir a sesiones de lectura bajo percibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Me pareció interesante comentarles esto porque esto va más allá de la obligación del juez. El juez acá se preocupa realmente por lo que es el núcleo familiar y trata, por medio de la lectura, y que los padres se acerquen y traten de retomar el vínculo, porque él ve que se encuentra obstruido el vínculo, ya no importa de los padres, el vínculo de los hermanos, ya que un hermano está con el padre y otro está con la madre, que es muy común este tipo de casos, que el mayor a veces se va con el padre y el menor queda con la madre, y entre ellos ya se empiezan a distanciar como hermanos como consecuencia de que los padres entre sí no tienen vínculo. Y entonces el juez, incluso más allá de las funciones que él tiene, porque se mete ya en lo que es el núcleo familiar y trata de favorecer esta relación, haciendo que los padres, por medio de la lectura, traten de aflojar las relaciones y entender un poco más que los hijos deberían llevarse mejor. O sea, me pareció bárbaro que utilice primero la lectura de la Convención de los Derechos del Niño por un lado, y por otro lado estos dos libros que por medio de la supervisión de una asistente social les van a hacer entender que la pelea de los adultos no tiene por qué trasladarse a sus hijos, y sus hijos van a ser hermanos toda su vida y es bueno que entre ellos haya armonía. Así es. Bueno, vamos a la última pausa. Recuerden que cambiamos nuestra hora de atención y bueno, lo vamos a volver a repetir, que es de lunes a viernes, 18:30 a 20 y 30 horas en Avenida Alvear, 358, primer piso, esto es en Benavides. Como les decimos, estamos a 3 cuadras de la estación de Benavides y a media cuadra de la plaza central de Benavides. Para cualquier entrevista fuera de estos horarios, por favor, concertarlo vía telefónica a los celulares que aparecían en pantalla. Vamos entonces a una breve pausa y ya volvemos con más La Familia y el Derecho. Más transparencia, más cercanía, más gestión. Es incuestionable la importancia que tiene el Estado municipal en la comunidad, porque es el primer lugar al que recurren los vecinos para solucionar sus problemas cotidianos.
Y por eso son los funcionarios municipales quienes más conocen el día a día y la situación de la gente. Además, cada municipio es único y tiene su propia realidad, sus propios compromisos y sus necesidades. Por eso, nuestra experiencia en la gestión municipal nos llevó a replantearnos el rol de las administraciones locales, considerando de vital importancia su autonomía, que además se encuentra expresamente indicada en la Constitución Nacional y Provincial. El proyecto de ley que presenta el Frente Renovador destaca: no a la reelección indefinida de los intendentes, máximo 2 periodos consecutivos. Avanzamos en transparencia, voto electrónico en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Terminar con la lista sábana, elecciones de intendentes y concejales desdobladas de gobernadores y presidente. Garantizar las paritarias individuales por municipio respetando la idiosincrasia y particularidad de cada municipio y sus trabajadores. Avanzamos en la descentralización de una autonomía plena que garantice a los municipios sus regímenes político, económico, financiero, administrativo, patrimonial y de uso de suelo, debiendo garantizar una administración equilibrada, profesional y eficiente. Las municipalidades podrán celebrar convenios entre sí, con las provincias, con la nación y con organismos internacionales para la prestación de servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica y financiera. Cada municipio podrá conducir su propia policía de prevención, tendiente a garantizar el orden y la seguridad de sus habitantes. Y como eje central, el proyecto que proponemos jerarquiza a los municipios al reconocerles su autonomía, pero principalmente jerarquiza a la gente, porque una gestión más cercana, más directa y más efectiva, sin duda, siempre el beneficiario es el vecino. Proyecto de ley de autonomía municipal. Más transparencia, más cercanía, más gestión. Bueno, 2 temas que quería destacar salieron en Clarín el día de hoy. El caso del chico de 14 años que iba a tomar la combi para ir al colegio en Salto y el chico, se escucharon vecinos que decían no me maten, les rogó a los vecinos, lo mataron para sacarle el celular. Eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad, lamentablemente. Salto era una ciudad tranquila, está pasando en todos lados y en todos los niveles. Este chico tenía 14 años, estaba yendo a estudiar, 2 malvivientes venían en moto, van, lo matan con una 38, ¿qué derecho tienen? O sea, porque después estos mismos tipos que matan a este chico están muertos de miedo cuando se encuentran frente al tribunal y el tribunal empieza a hablar de los tiempos de condena y empiezan a hablar, dice, y bueno, acá el chico murió y bueno, te corresponde como mínimo, no tenés antecedentes, partimos de 8. Y 8, no puede ser menos, y ya empiezan con miedo. ¿Por qué no son tan guapitos cuando están en el tribunal? Yo sinceramente no entiendo la actitud. Son guapos ahora cuando le meten un tiro a este chico indefenso que estaba, encima rogó por su vida, les estaba entregando el celular y lo mataron igual. ¿Por qué no son tan guapos cuando están frente a tribunales? Que yo los veo lamentablemente en actitudes lamentables. Es lamentable, porque ya que son tan guapos, por lo menos que afronten con integridad cuando he dictado la sentencia. Cometieron un hecho ilícito y se la tienen que bancar. No, ellos siempre piden clemencia. Él pidió clemencia, hoy está muerto. Entonces, tratemos de modificar como sociedad, tratemos de pedir a las autoridades que este tipo de delitos tenga penas más duras. Si una persona sale con un arma, la tenencia ilegal de arma de guerra tiene que ser penada como en Miami con penas de 20 años. Porque un tipo que sale a la calle con un 38, con una 45, no sale para nada bueno. Entonces, si el tipo tiene un arma de uso civil es una cosa, pero si sale con una 38 o con una 45 a la calle, modifiquemos las penas. Tratemos de proteger al ciudadano decente, al chico que quiere estudiar, a la persona que quiere trabajar. No puede ser que nosotros salgamos y estemos mirando para atrás a ver si nos están por robar. Otras razones por las que nosotros acortamos el horario es ese, porque nosotros tememos por la gente que nos viene a visitar a nosotros al estudio, porque tienen que estar parados en la esquina para tomar el colectivo y es a veces tarde para ir a tomar el colectivo y regresar a sus casas. Adelantamos el horario pensando en ustedes, pensando que a veces, estando hasta las 9, a veces eran 9:30, 10 y salían tarde para regresar a sus hogares. Y nosotros consideramos que la gente hoy, lamentablemente,
teme por su seguridad, por su integridad, porque por un celular te están matando. O sea, nuestra vida no vale nada. Esta gente no tiene ningún respeto por la vida, no tiene respeto por su vida y menos por la nuestra. Entonces, yo creo que la justicia debería darse cuenta que no podemos dejar en libertad. Mostraron la vez pasada una aberración en San Isidro, jueces que son mamarrachos. Había 4 integrantes de una banda, 2 con antecedentes, 2 que no tenían antecedentes. Los que tenían antecedentes los dejaron adentro a esperar el juicio oral. Fue un juicio express, la justicia se movió rápido. El juez de garantías dijo: los 2 que no tenían antecedentes se habían fugado, hubo tiroteo con la policía, está todo filmado, todo probado con las cámaras de seguridad. No, los 2 que no tenían antecedentes no pueden esperar el juicio oral en libertad. Fueron al juicio oral, llegaron al cuarto intermedio, cuando vieron el cuarto intermedio se rajaron, se fueron. Adelante de todos. Esto no hubiese pasado si estaban bajo control policial. ¿Qué pasa? Se nos burlan en la cara. Entonces, tratemos de ver que la justicia, la policía nos den seguridad. Porque si nosotros sentimos que no estamos siendo cuidados, lamentablemente vamos a llegar a la ley más fuerte. Entonces voy a decir: no me siento cuidado, voy a salir a la calle con un fierro en la cintura y no me cuida, me cuido yo solo. Entonces, tratemos que desde arriba sintamos que nos están cuidando, que la policía, ver el patrullero dando vueltas, eso es lo que nosotros queremos, ver el policía en la esquina, ver más controles, un poco más de seguridad y además ver que los que entran se quedan adentro y no jueces, como ahora salió también otro iluminado que tenemos, diciendo que vamos a conmutar las penas y entonces vamos a dejar en libertad a la mitad de la gente que está en el penal, gente que está próxima a cumplir, no vamos a dejar todo en libertad. ¿Por qué? Y porque las cárceles están sobredimensionadas y hay superpoblación carcelaria. Hagamos más cárceles. No dejemos en libertad gente que todavía tiene tiempo para cumplir. O sí, dejemos en libertad a aquellos que han hecho buena conducta, pero hagamos el test psicológico, verifiquemos que realmente no estamos dejando en libertad a gente peligrosa, como ha pasado, que los dejan en libertad y a los 15 minutos ya están cometiendo ilícitos. Hagamos las cosas como corresponde, verifiquemos que no estamos echando delincuentes a la sociedad para que nosotros sigamos cada vez más amedrentados y nosotros estamos presos mientras los delincuentes están libres caminando tranquilos por la calle, ¿no? Muy bien, tenemos otra nota antes de los últimos minutos. Otro artículo que también me indigna, o sea, terminamos el programa de hoy indignados, así les dejo un poquito, les transmito un poquito lo que vi, prendo el televisor o leo el diario y realmente es una noticia tras otra, es terrible. No quiero que nos acostumbremos a que todos los días tengamos un muerto, no nos acostumbremos a eso, tratemos de pelear para que esto no pase. Manejaba borracho, inhabilitaron al conductor que chocó y mató a un nene. Dice, se llama Juan Manuel Sánchez Villar, le suspendieron la licencia. Dice, hace 2 semanas chocó en la General Paz al auto en el que viajaba autista de 3 años. Por falta de pruebas, una jueza lo liberó. Lo dejó en libertad. El tipo está inhabilitado para manejar, pero ella mató a un chico. Está probado que estaba borracho. Yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mataron a un chico. Ya hace 10 días, una semana, también se resolvió el caso del hijo de Bárbara Durán. Hicieron una mediación penal, la causa quedó cerrada, se arregló el tema por plata y nadie preso. Mataron en forma brutal, porque se puede hablar de casi dolo eventual, porque estaba el auto parado en la Panamericana, la camioneta parada, y el otro pasó de atrás, los chocó y los mató a gente que estaba yendo a trabajar, chicos que eran operarios, estaban yendo a trabajar, los mató porque también estaba alcoholizado y no tenemos sanciones. Y entonces, ¿esto qué es lo que alimenta? Alimenta el discurso de que tenemos 2 justicias, tenemos una justicia para los ricos, otra justicia para los pobres. El tipo que tiene plata arregla mediación penal y se termina la historia. Si el que chocaba hubiese sido un tipo pobre, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Seguramente estaríamos hablando de un dolo eventual y estaría preso sin ningún tipo de posibilidades. Ahora, como acá Bárbara tuvo la posibilidad de pagar en la mediación penal el tema de su hijo, se arregla económicamente la historia y se terminó el caso. Y en este caso lo mismo, acá dicen que por no tienen pruebas lo dejan en libertad. Y estamos hablando de la muerte de un chico. Yo creo que hay que ser un poco más responsables antes de decir sobre la libertad o no de una persona y tratemos de ver si podemos modificar las leyes respecto de los accidentes de tránsito y tratar de ser más severos con los conductores que no respetan las leyes, más severos. Y los camioneros, nosotros hemos venido de Santiago del Estero, la ruta 34, hay asesinos en la ruta.
asesinos. Te echan el camión encima y te tiran a la banquina. Son asesinos. Si uno no tiene reflejos, termina tirado en un zanjón. Gracias a estos tipos que supuestamente son profesionales al volante. Entonces, un tipo que hace una cosa así, hay que sacarle el registro. No trabajás más, hermano, no te vas a dedicar más a ser camionero, porque son delincuentes. Hay que respetar. Límite de velocidad 80 kilómetros, van a 140. Respeten los límites de velocidad, cumplan las normas de tránsito. El tipo que no cumple, hay que sacarle el registro y el camión. Entonces de esa forma van a empezar a cumplir. Son asesinos al volante, a estos tipos no les importa nada. Desprecian, tienen un gran desprecio por su vida y por la vida de los otros, no les importa nada. Entonces yo creo que hay que endurecer las penas y también hay que premiar a los conductores que respetan las normas de tránsito. Más allá de que es nuestra obligación respetar las normas de tránsito, yo creo que el tipo que respeta las normas de tránsito, el tipo que no tiene infracciones, debería tener incluso una atención en los seguros, o empezar a bajar el seguro, el precio del seguro a una persona que cumple con las normas de tránsito y el tipo que tiene más infracciones de tránsito, aumentarle la cuota del seguro. Tratar de que esas personas se les dificulte cada vez más manejar o directamente que no tengan que manejar, quitarles el registro. El sistema de puntos me parece algo importante, pero que se cumpla, no que se puede poner unos pesos y terminó la historia. Tratemos de sacarle los registros de los tipos y tratemos de limpiar un poco las calles, están llenas de basura como esta. Bueno, muy bien, nos vamos entonces ya cerrando el programa del día de hoy. Como siempre agradeciéndoles a los apóstoles SICA que nos permiten desde ya hacer este programa de bendición para poder llegar a todos sus hogares con un programa, bueno, que tratamos de hacer un programa jurídico, pero lo tratamos de hacer de índole más familiar y por ende, bueno, siempre la invitación está para que ustedes concurran a cualquier, dentro de los horarios que hemos dicho, lunes a viernes de 18:30 a 20:30, a evacuar cualquier tipo de consulta que usted tenga a nivel jurídico para poder asesorarlo y orientarlo en sus temas jurídicos. Desde ya, muchas bendiciones, saludos a mi mamá y a toda mi familia, bueno, que me está mirando. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. Bueno, un saludo a mi suegra, si no después no entramos a casa, un saludo a mi suegra, todos los que nos ven en Barrio Los Troncos, la gente que nos manda consultas habitualmente, y bueno, que Dios los bendiga a todos.